Sí, buenas. Quisiera saber si me escuchan correctamente. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Marta, pues por momentos se oye un poquitico distorsionado, pero en este momento se escucha bien. Bueno, espero que sí, ahora me activo la cámara, entonces, como que sí. Bueno, de todas maneras, yo no soy la súper placer para mí presentarles al doctor Carlos Mejía Rivera. Quien es su compatriota, amigo, muchas cosas nos unen a través de los años y particularmente cuando a mí me solicitó amabilidad en identificar una persona que pudiera acompañarnos en una discusión de este tema que tiene tanta profundidad y es tan importante que no podía pensar en una persona que mejor. Yo creo que reconocerlo muy bien. Nosotros somos compañeros de trabajo, médicos, profesores de medicina. El doctor Carlos Mejía es un farmacólogo entrenado inicialmente en la Universidad de Antioquia, en pre y posgrado, y posteriormente con una formación graduada en el área de neuropsicofarmacología. Hemos estado, Luis, yo más de 25 años, llevo trabajando como docente en la Escuela de Medicina de San Juan Bautista, en el área precisamente de farmacología, y farmacología, biología del sueño. Luis es además profesor de residentes, de psiquiatras, y ha sido un reconocido orador invitado de varias industrias farmacéuticas en diferentes áreas. De manera que yo tengo el placer pues, de que nos acompañe. Yo sé que además les va a agradar mucho porque les debo decir que es un favorito de los estudiantes. Entonces, pues con mucho gusto les dejo este invitado que de verdad sé que lo van a disfrutar. Así que vamos a estar, te dejo estas preguntas, siéntanse en la libertad de expresarlas tanto por el chat o como aquí en sus micrófonos. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Pues muchas gracias, Marta, por... Y estoy segura que les va a ser de mucha utilidad. Excelente, muchas gracias, Marta, por invitarme, por la expansiva introducción. No sé si se está escuchando bien, porque Marta se escuchaba un poco entrecortada. No sé si a mí me están escuchando bien para continuar. Muy bien. Perfecto. Bueno, doctor, pues antes que nada, verdad, muy complacido y más estar entre compatriotas que siempre casi, bueno, un poco más de un cuarto de siglo fuera de la patria, siempre se siente fuerte el escuchar compatriotas. Quiero hablar un poco sobre la ciencia del sueño saludable. Antes que nada, felicitarlos por un grupo fabuloso de calidad de vida. Yo quisiera que aquí hubiese algo como eso. Creo que como sociedad y como comunidad médica pues lo necesitamos. Pues este es de esos temas de los cuales uno se apasiona. Hasta hace unos pocos años tuve la oportunidad de, en el diseño de algunos clinical trials de medicamentos nuevos para el sueño, de involucrarme en este tema y ser parte pues, de la Academia Americana de Medicina del Sueño, y he ido aprendiendo y sigo aprendiendo de cuán importante es el sueño. Hoy vamos a hablar además de las bases neurobiológicas y moleculares del sueño y cuáles son las increíbles consecuencias del sueño no saludable. Pues digamos que
que en esta sociedad ya estamos todos mega acostumbrados a que se hable de dietas saludables, de actividad física regular, pero como sociedad en general y como comunidad médica hablamos poco de la importancia que tiene el sueño para la salud global, no solo la salud física, sino también la salud emocional y de manera muy importante la salud cognitiva. La ciencia del sueño es absolutamente fascinante. El ser humano se pasa en promedio 25 años de su vida durmiendo y no está perdiendo el tiempo mientras duerme, que esa es la sensación que nos han dado a los médicos de que cuando dormíamos estábamos perdiendo el tiempo. Y como profesores de medicina, seguimos observando de manera lamentable que muchos, tanto en básicas como en clínicas, siguen transmitiendo eso a los estudiantes de medicina, de que cuando duermen están perdiendo el tiempo, sabiendo que están haciendo una de las funciones más importantes para la salud. De hecho, cuando hacemos estudios de deprivación del sueño total, cuando era permitido por la falta de principios éticos en el manejo de los animales, pues la verdad es que la deprivación total del sueño en ratas es fatal en menos de un mes, y en los seres humanos el insomnio fatal familiar es una de esas condiciones raras pero mega crueles que nos demuestran que en realidad el sueño es necesario para la vida misma. Pues podríamos reflexionar mucho de por qué dormimos, hay muchas hipótesis, pero dentro de ellas la hipótesis restaurativa, en la que sabemos que sobre todo en el sueño de ondas lentas, en las ondas delta, restauramos muchas funciones corporales. De hecho, la hormona del crecimiento se incrementa notablemente durante esta fase del sueño. Por otro lado, el sistema linfático dependiente de células de la glía, del cual estamos aprendiendo bastante en los últimos años, es responsable por limpiar toxinas del sistema nervioso central de manera muy especial, los fragmentos de proteína beta amiloide, y esto solamente ocurre durante el sueño. El sistema linfático está totalmente apagado durante la vigilia, pero posiblemente la razón más importante por la que los seres humanos dormimos tiene que ver con la hipótesis cognitiva afectiva, en la que sabemos que el sueño es fundamental para la consolidación de las memorias, tiene un papel no solo para fortalecer la memoria, sino también para reorganizarla y para integrar el conocimiento y hacerlo verdaderamente efectivo. Por otro lado, a través de estudios de deprivación del sueño, sabemos la importancia que tiene el sueño en el talante o en el mood, en el estado de ánimo de los seres humanos. Me complace además mucho, tengo que decirlo, estar entre anestesiólogos, que es una de mis especialidades favoritas. He tenido el privilegio aquí en Puerto Rico de colaborar en la Universidad de Puerto Rico como profesor de farmacología para los residentes de anestesiología, y la verdad que es una de mis especialidades favoritas. Los procesos circadianos, homeostáticos y alostáticos regulan este pasaje espectacular por estos ciclos de sueño-vigilia, y esto determina en gran medida nuestra salud. Como tantas cosas pues en la vida, que solamente aprendemos de lo importante que es algo es cuando lo perdemos, pues en el sueño sucede lo mismo. A través de insomnia disorder, del trastorno de insomnio, que es el trastorno del sueño más común, pero por mucho, hemos aprendido lo importante que es el sueño. Y además nos hemos convencido de la oportunidad tan increíble que es mejorar el sueño en nuestras sociedades para cambiar la salud humana. Así que brevemente del DSM-5, pues sabemos muy bien que para el diagnóstico del trastorno de insomnio se requiere antes que nada que haya una oportunidad adecuada para un sueño nocturno, porque de lo contrario es deprivación del sueño por un mal manejo medioambiental. Se requiere que haya una insatisfacción con el sueño, ya sea para iniciarlo, mantenerlo o despertarse demasiado temprano. Pero lo más importante del trastorno de insomnio son las consecuencias que tiene la falta de sueño apropiado en la vigilia, con manifestaciones de fatiga, alteraciones de la atención, de la concentración, alteraciones de la memoria, irritabilidad,
pérdida de la motivación, disminución de la energía, mayor prontitud para cometer errores o tener accidentes. De tal manera que el insomnio es una enfermedad pues, de 24 horas. El tener insomnio predice problemas. Por la presencia de insomnio incrementa el riesgo de suicidio, es uno de los factores de suicidalidad. Fuera de eso aumenta el riesgo de que después de un trauma desarrollemos síndrome de estrés postraumático, aumenta los riesgos de depresión y ansiedad y multiplica por 7 el riesgo de desarrollar un fenómeno de abuso de sustancias. Insomnia gets in the way, porque cuando tratamos otros síntomas psiquiátricos sabemos que el tener una comorbilidad de trastorno de insomnio predice resultados más pobres para el manejo de muchos trastornos psiquiátricos y aumenta las tasas de recaída, por ejemplo, de la depresión. Y que tratar el insomnio ayuda, mejorar el insomnio mejora la depresión y la ansiedad, mejora en gran medida los fenómenos inflamatorios crónicos, los resultados de calidad de vida. Y lo preocupante es que por lo desprestigiado que está en nuestra sociedad el buen dormir, digamos que no se valora, la realidad es que el trastorno de insomnio es absolutamente frecuente. Cuando se aplican los criterios del DSM-5, un 10% de la sociedad americana padece de trastorno de insomnio, más alto en mujeres que en hombres. Más o menos la mitad tienen síntomas verdaderamente significativos y los costos de insomnia disorder son billonarios. Una cuestión que es importante considerar antes de seguir adelante es que a diferencia de lo que creíamos en los criterios diagnósticos del DSM-4, de que la mayoría de pacientes con trastorno de insomnio era secundario a algo, y la verdad es que la mayoría de la comunidad médica todavía lo cree, de que si uno tiene insomnio es porque es secundario a alguna otra cosa, una enfermedad psiquiátrica, médica. La realidad es que los nuevos criterios diagnósticos consideran que el trastorno de insomnio es una comorbilidad, porque la realidad es que no se sabe qué empezó primero, si el huevo o la gallina, y con mucha frecuencia cuando nos vamos para atrás, el trastorno de insomnio apareció de hecho primero. El hecho de que los trastornos del sueño en general y el insomnio en particular esté tan interdigitado y lo veamos tan frecuentemente asociado con otra serie de enfermedades psiquiátricas, neurodegenerativas, cardiopulmonares, dolor crónico, etcétera, lo único que está reflejando es el papel central que cumple el sueño en la salud humana, y la realidad es que todos estos trastornos del sueño con los demás trastornos tienen una relación bidireccional. Desde el punto de vista, pues, y más ustedes como anestesiólogos, sabemos que el arousal o el espectro de excitación del sistema nervioso central, digamos, es un espectro. En cierto nivel de arousal del sistema nervioso central estamos en la vigilia, donde estamos alerta, podemos ser creativos, podemos solucionar problemas. Un estado de vigilia apropiado se caracteriza por esta capacidad de solucionar problemas, de ser absolutamente creativos. De este lado tendríamos deficiente arousal o deficiente excitabilidad. Obviamente lo podemos lograr farmacológicamente hasta lograr la hipnosis como parte pues del proceso anestésico, pero yéndonos para este otro lado, cuando hay un excesivo arousal, una excitación excesiva, digamos que podemos lograr hasta incluso psicosis y alucinaciones, pero vamos a quedarnos hoy aquí, en este nivel de graduación de excitación del sistema nervioso central, de hiperarousal, donde los pacientes desarrollan el más frecuente trastorno del sueño, que es el insomnio. Hay una serie de factores internos que hoy en día sabemos son, y estamos empezando a descubrirlo, genéticos, cambios epigenéticos, pero también hay una serie de factores externos que influencian la calidad del sueño. Y esto puede estudiarse a nivel, digamos, individual, la genética, creencias, comportamiento, actitudes, también a nivel social, qué nivel tecnológico tiene una sociedad, porque la tecnología, sobre todo con tablets, computadoras, celulares, veremos más adelante que tenemos este único problema de que el mal uso de las mismas altera grandemente el ciclo sueño-vigilia. Igualmente esta sociedad que valora tanto el estar conectados 24/7, y a nivel social, cómo se maneja el ambiente familiar y el ambiente laboral. Nosotros
Personalmente, como médicos, estamos en un ambiente donde se valora poco el sueño, la verdad. De hecho, existe siempre esa creencia generalizada de que dormir es perder el tiempo, ¿no? Y se lo transmitimos ya sea directa o indirectamente a nuestros estudiantes de medicina y en los programas de residencia. Esto está cambiando en los Estados Unidos porque nos hemos dado cuenta de que el buen desempeño de los residentes pasa por dejarlos dormir apropiadamente. Una calidad de sueño pobre o insuficiente, si sabemos claramente, tiene unos resultados adversos para la salud, salud cardiovascular, alteraciones de la salud metabólica, de la salud mental. Hablemos de la salud inmunológica, que cada vez aprendemos más sobre ello, y sobre la ejecutoria que tenemos como seres humanos. Y además, esto influencia la tasa de mortalidad. Vamos a ver más adelante que tenemos estudios que nos documentan muy bien que el trastorno de insomnio crónico está asociado con tasas más altas de mortalidad. Cuando tratamos de reflexionar sobre la patofisiología del insomnio, pues sabemos que hay factores genéticos y epigenéticos, estresores agudos, medicamentos, sustancias, factores circadianos, enfermedades médicas, neurológicas, psiquiátricas, que producen este estado de hiperarousal, de hiperexcitación del sistema nervioso central, que conduce al insomnio. De hecho, hemos de manera arbitraria considerado que el trastorno de insomnio se diagnostica cuando existen por lo menos afectaciones de la satisfacción del sueño por 3 meses consecutivos o más, con por lo menos 3 días a la semana de afectación. Y a su vez, el insomnio aumenta la intensidad de todas estas enfermedades médicas y psiquiátricas. Cuando pensamos en sueño saludable, debemos, digamos, sortear 3 variables fundamentales para tener un sueño saludable. Los ritmos circadianos, el impulso homeostático para dormir y el manejo de la excitación psicofisiológica. Cuando nos referimos al drive o al impulso homeostático para dormir, nos estamos refiriendo, y por estudios de imagenología, con biomarcadores y con neuroimágenes muy avanzadas, se ha documentado que el impulso para dormir se incrementa con la acumulación progresiva de la adenosina extracelular, como un producto pues, de degradación del gasto energético del ATP dentro del cerebro, en tanto que cuando hay una acumulación a cierto nivel de adenosina, es la presión para que caigamos dormidos. De hecho, la activación dentro del sistema nervioso central de receptores de adenosina de manera progresiva va generando una mayor propensión a que se activen los circuitos de sueño, en tanto que durante el sueño se va, digamos, de nuevo vaciando el sistema nervioso central de adenosina. Y esto está perfectamente sincronizado con los ritmos circadianos. En los ritmos circadianos, más o menos desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hay una activación de factores de transcripción que aumentan una colección de proteínas que son las que gobiernan el que estemos despiertos, en tanto que después de las 4 de la tarde empieza un proceso de deconstrucción de esas proteínas. Y este ciclo de construcción y deconstrucción de estas proteínas fluctúan en periodos de 24 horas, posiblemente alineados con el movimiento terrestre de nuestro proceso evolutivo, y como puede verse aquí, el impulso homeostático para dormir se alinea perfectamente con los ritmos circadianos. Cuando vemos esta fase que es la del sueño, pues todos conocemos muy bien estos ciclos ultradianos durante el sueño, en lo cual pasamos por la fase no REM y la fase REM del sueño. En la fase no REM del sueño, N2, es aproximadamente la mitad de toda una noche de sueño, donde hay una frecuencia cardíaca y respiraciones más lentas. De manera característica aparecen estos husillos de sueño que hoy en día sabemos representan los procesos por los cuales la memoria que hemos ido almacenando durante el día se consolida. La representación de estos husillos de sueño durante N2 es fundamental para este proceso de consolidación de la memoria. En la fase de sueño N3, conocido también como sueño de ondas lentas, que es más abundante en la primera mitad de la noche, tenemos característicamente en el electroencefalograma estas ondas delta y tiene una función grandemente restaurativa. En la fase de sueño REM, representado aquí en color naranja,
que va incrementándose progresivamente y es más abundante en la segunda mitad de la noche, y ocurren más o menos en periodo de cada 90 minutos, ocurren las ensoñaciones. Y como estas son más el sueño REM es más abundante en la segunda mitad de la noche, pues no es nada infrecuente que nos despertemos soñando. Hay una activación diferente del electroencefalograma durante la fase REM, con una frecuencia cardíaca y una frecuencia respiratoria bastante similares a la de los estados de vigilia. Como sabemos, disminuye el tono muscular y es fundamental para los procesos de aprendizaje y de memoria, como veremos más adelante. También es cierto que los estadios del sueño, esta arquitectura de los estadios del sueño cambian grandemente durante nuestro span de vida. Aquí representado de los 5 hasta los 85 años, vemos que los despertares después del inicio del sueño, wake after the sleep onset, van aumentando después de los 35 años de manera progresiva. De la misma forma, el sueño REM se va haciendo cada vez más pequeño, más corto. El sueño de ondas lentas se va también acortando y se acorta bastante después de los 70 años de edad, en tanto que los estadios N1, N2 permanecen bastante similares durante todo el span de vida. Concentrándonos en el sueño de ondas lentas, en N3, como está aquí representado, pues característicamente hay muchos husillos, hay además muchos ripples, la acetilcolina cae a su nivel más bajo dentro del sistema nervioso central durante esta fase de ondas lentas, al igual que es el momento en el que los niveles de cortisol están en su nivel más bajo. La formación de la memoria dependiente del sueño, no solo en el sistema nervioso central, sino que ahora sabemos también que la formación de la memoria dependiente del sueño, del sistema inmunológico, comparten mecanismos comunes y en ambos dominios parecen estar altamente interconectados con una buena calidad del sueño de ondas delta. El sueño de ondas delta o de ondas lentas son fundamentales para el desarrollo de la memoria, sobre todo la memoria a largo plazo, e igualmente para la memoria inmunológica. Cuando pensamos en el sueño REM, aquí está representado, se caracteriza por estas ondas de activación de los centros de la protuberancia, el núcleo geniculado y los núcleos occipitales, y esta actividad de ondas teta, en contraste con el sueño de ondas lentas. En el sueño REM tenemos una elevación notoria de la acetilcolina dentro del sistema nervioso central, al igual que del cortisol, en tanto que la norepinefrina y la serotonina y la dopamina también caen a su nivel más bajo durante el periodo de 24 horas. El sueño REM puede entonces estar envuelto en el fortalecimiento de representaciones reactivadas y reorganizadas a nivel sináptico y molecular que determinan grandemente nuestro proceso de cognición. Una cuestión muy importante entonces, si hay estas conexiones tan fuertes entre el sueño, sobre todo el sueño de ondas lentas y el sueño REM con la memoria, pues nos preguntamos cuáles son las consecuencias prácticas para la humanidad de una disrupción del sueño. Pues debo decir antes que nada que la consolidación de la memoria empieza a ocurrir después de 3 horas de sueño continuo, para empezar, aunque es mucho mejor después de una noche completa de sueño. Como os mencionaba, el estadio de sueño delta o de sueño profundo es responsable por la memoria, pero de manera muy importante por la memoria declarativa, en tanto que el sueño REM es responsable por la memoria procedimental y emocional. La memoria procedimental, que es tan importante, de hecho, para vuestra especialidad pues, de la anestesiología, igual que para la de los cirujanos, depende fundamentalmente de tener una buena calidad de sueño REM, aunque las siestas, digamos, todavía no se han estudiado en su profundidad, pero sí sabemos que la consolidación de la memoria también puede suceder durante las siestas diurnas, y estas empiezan a suceder después de por lo menos 60 minutos de sueño diurno, de una siesta. Así que siestas muy cortas no ayudan a la consolidación de la memoria. La deprivación del sueño causa un empeoramiento de este proceso de codificación de la memoria. Si consideramos que con la edad vamos disminuyendo la cantidad de sueño profundo, de ondas delta, pues esto explica en gran medida que después de cierta edad
en la mayoría de los seres humanos, aunque hay pues, obviamente excepciones, el aprendizaje se haga un tanto más lento. Cuando observamos el himnograma de un dormidor saludable, así como hablamos pues, de gente con dietas saludables, etcétera, pues deberíamos empezar a hablar y valorar aquellos que son dormidores saludables. Esta es la arquitectura del sueño típica de un dormidor saludable, pues tiene una latencia corta para iniciar el sueño. Por otro lado, tiene patrones muy bien organizados, como puede observarse aquí, de los ciclos circadianos de no REM y REM, con un sueño REM más largo durante las horas de la mañana. Por otro lado, se requiere una cantidad de tiempo de sueño total suficiente. Y aunque hay variaciones individuales, se ha llegado a un consenso de que por lo menos en la mayoría de la población, una duración de tiempo saludable sería de 6 a 8 horas, ¿sí? Menos de 6 horas ya tiene sus consecuencias. Pocos despertares durante el sueño y una cantidad razonable de tiempo, pasando por el sueño N3, N4, los estadios 3 y 4 del sueño profundo, como sabemos con el sueño más profundo ocurriendo de manera más frecuente en la primera mitad de la noche y siendo menos duradero y más, digamos, corto, no solo en su duración, sino también en sus amplitudes en la segunda mitad de la noche. ¿Qué sucede con el insomnio agudo? Que todos hemos tenido episodios de insomnio agudo por muchísimas razones, por enfermedades, por estresores de tipo psicosocial, económico, etcétera. Aparece una latencia prolongada para caer dormido con un número incrementado de despertares. Algunos de ellos ocurren incluso a partir del sueño REM, con un despertar abrupto a partir del sueño REM y con periodos de despertar muy prolongados, principalmente en las horas de la mañana. En el insomnio crónico, que como les he dicho, se ha definido por convención, que es el que se desarrolla después de 3 meses de duración, de por lo menos 3 meses, con por lo menos 3 días a la semana de un fenómeno de insomnio, hay verdaderamente una destrucción del patrón de sueño REM-no REM. Uno podría considerar que estos patrones hipnográficos de sueño REM-no REM son la representación de una serie de cambios sinápticos, de potenciación a largo plazo, que en una filigrana molecular muy detallada requieren de todo nuestro cuidado. Si no valoramos estos ritmos circadianos y no nos acoplamos a esto que la naturaleza nos ha diseñado para poder ser saludables, empieza a ocurrir a un nivel molecular una destrucción de estos patrones. Se observa en el paciente con insomnio crónico, pues despertares múltiples, como puede observarse aquí, con una cantidad reducida, muy reducida del sueño profundo y como aquí observamos con una cantidad también muy reducida del sueño REM. Me gustaría mencionar que cuando hablamos de insomnia disorder, de trastorno de insomnio, no nos estamos refiriendo a que estos pacientes deban requerir entonces un tratamiento farmacológico. De hecho, los tratamientos farmacológicos, especialmente los más usados por desgracia en la actualidad, que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, de las cuales ustedes pues, son expertos, es muy diferente el uso cuando es agudo, como lo utilizamos en anestesia, a cuando de manera crónica utilizamos benzodiazepinas para el manejo, por ejemplo, de un trastorno como este, de un paciente con insomnio severo crónico. Quiero mostrarles que la arquitectura del sueño de los pacientes con insomnio tratados con benzodiazepinas no es la mejor. Si bien es cierto que las benzodiazepinas pueden acortar de nuevo la latencia para el inicio del sueño, lo cual es muy bueno, y producir de hecho, dependiendo de la benzodiazepina utilizada, una cantidad de sueño total aparentemente suficiente, la verdad es que el uso crónico de benzodiazepinas produce una reducción notoria de los estadios 3 y 4 del sueño profundo y produce un patrón supremamente alterado, una arquitectura alterada del patrón de sueño REM y no REM. Por lo tanto, pensamos que el sueño inducido por las benzodiazepinas no es un sueño tan fisiológico como creyéramos. Con el uso crónico de benzodiazepinas
hay una supresión del primer episodio de sueño REM y evidentemente todos sabemos que dependiendo de la media vida, de la benzodiazepina, la benzodiazepina utilizada. Yo me estoy inventando que yo no tengo pelo, yo soy la que lo estoy inventando. Es que ustedes no me conocen a mí, yo soy la que me baño todos los días y veo el monte de pelos caerse. Yo soy la que conozco cómo era mi pelo, yo no era así, yo estoy muy... ¿Quieren, por favor, silenciar? Ok. El sueño, sabemos que uno de los efectos más notorios de las benzodiazepinas, dependiendo evidentemente de su media vida y de cómo es el metabolismo del paciente, puede producir efectos residuales con un hangover en la mañana siguiente, lo cual puede ser muy problemático. Hay una cuestión muy importante y es que la razón por la cual usamos benzodiazepinas en los trastornos del sueño, en la insomnia, es tratando de incrementar GABA específicamente en este núcleo, que es el núcleo preóptico ventrolateral, que es un núcleo GABAérgico, que ahorita veremos es fundamental para la fase del sueño, ¿sí? No obstante, los receptores GABA-A, específicamente pues los GABA-A, están muy diseminados en otra serie de circuitos cerebrales, lo cual representa evidentemente pues el beneficio que pueden tener las benzodiazepinas en trastornos diferentes al insomnio, como anticonvulsivantes, relajantes musculares, etcétera, pero también produciendo efectos maladaptativos en algunos pacientes de escalación de la dosis y de dependencia física. Por otro lado, como les mencionaba anteriormente, se necesita una sincronía entre los ciclos circadianos, ¿sí?, que es el drive para despertar, una sincronía con el impulso homeostático para caer dormido. Esta perfecta sincronía, digamos, se altera notablemente en los estados de hiperexcitación que llevan a insomnio crónico. La causa número uno de esta desincronía es el no manejar un esquema de ciclo sueño-vigilia regular. Los seres humanos somos responsables nosotros mismos de tratar de valorar lo importante que es tener un ciclo sueño-vigilia lo más regular posible, ¿sí? Y como sabemos, tenemos una capacidad tremenda de violentar esquemas de ciclo sueño-vigilia de una manera supremamente fácil, posiblemente porque no sabemos, todavía no hemos comprendido las consecuencias tan severas que tiene para nuestra salud, no solo personal, sino nuestra salud colectiva, el no tener un buen sueño-vigilia. Evidentemente hay algunos trabajos como el tener que cambiar de turnos, el shift work, y muchos anestesiólogos, digamos, entran en esta faceta de la vida en la cual tienen que trabajar de día, luego de noche y van cambiando. Y esto altera notablemente la sincronización del impulso homeostático para dormir con el impulso homeostático circadiano. Hay una serie de factores precipitantes, estresores psicosociales que inducen insomnio agudo, y si esto se sigue, digamos, perpetuando, se produce este estado de hyperarousal, de hiperexcitación, el cual tiene consecuencias muy severas para disminuir, digamos, nuestra funcionalidad cognitiva, con cambios muy tremendos a nivel emocional y a nivel del sistema nervioso autonómico. Hay una consecuencia muy severa del insomnio crónico, no solamente en nuestra vida emocional, sino también en el funcionamiento del sistema nervioso autonómico. Igualmente hay alteraciones en el proceso de consolidación de la memoria, con alteraciones tanto en la consolidación de la memoria declarativa como de la memoria procedimental. Y esto va llevando como otro factor de perpetuación a una mala adaptación comportamental. El individuo tratando de controlar o de adaptarse a ese estado de insomnio crónico, en ocasiones pasa tiempo más largo despierto en la cama, y esto es un mensaje equivocado para el cerebro de que la cama también es para estar despierto, y aún funcionamos con base en estos reflejos condicionados que son mal interpretados por nuestro disque evolucionado cerebro. Por otro lado, esto tiene un impacto tremendo en nuestra ejecutoria cognitiva y con demostración de alteración pues, de los test neurocognitivos. Hablando un poco de los ritmos circadianos, esto describen eventos que suceden en un ciclo de 24 horas, ¿sí? Y digamos que nuestra biología está grandemente coordinada a través de estos ritmos circadianos.
Los Zeitgebers, que no tienen una traducción a ningún idioma, son las claves externas que sincronizan los ritmos circadianos. Y son, por supuesto, la luz como uno de los más importantes sincronizadores de los ritmos circadianos, la melatonina, los patrones de alimentación, las interacciones sociales y de manera muy importante también las citoquinas pueden actuar increíblemente como Zeitgebers, modulando el reloj molecular. Hasta cierto nivel lo pueden hacer de una manera, digamos, fisiológica, por encima de ciertos niveles, como sucede pues en fenómenos inflamatorios, desincronizan completamente los ritmos circadianos. Pues la luz a través de este tracto, que es el tracto retino-hipotalámico, lleva una información de despolarización al núcleo supraquiasmático, que es nuestro master clock del sistema nervioso central. Cuando estamos en una fase de oscuridad, esta onda de despolarización no llega al núcleo supraquiasmático y se libera el funcionamiento de la glándula pineal para liberar en cantidades fisiológicas la melatonina, que actúa sobre dos tipos de receptores. Parece que los efectos de la melatonina son altamente dependientes de la concentración y no hemos podido todavía aprender qué niveles de melatonina se requieren en el cerebro para en realidad ser un Zeitgeber que inicie de manera apropiada el sueño. Los ritmos circadianos se regulan a nivel molecular. Este reloj molecular que empieza en el núcleo supraquiasmático consiste de una serie de factores de transcripción que regulan la expresión uno del otro, con estos nombres extraños que ustedes pueden ver aquí. Es un grupo intrincado de factores de transcripción que se prenden y se apagan en periodos de aproximadamente cada 24 horas. La expresión de encendido y de apagado de otros genes son regulados a su vez por estos factores de transcripción, y lo más importante es que no solamente están envueltos en el ciclo sueño-vigilia, sino que estos genes de reloj molecular también están envueltos en la manera en cómo se regula nuestro metabolismo, cómo se regula la división celular y de hecho cómo se regula también nuestro estado de ánimo. Estos son los nombres de estos factores de transcripción: clock, BMAL, PAIR, CRY, REV-ERB y ROR. Como aquí está el funcionamiento más importante de este sistema, en el cual uno de esos factores de transcripción, que es el ROR, activa una región promotora junto con el REV-ERB para activar unos genes que codifican para esta proteína, el BMAL, la cual forma heterodímeros con la proteína CRY. Esto se construye desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, se construye grandemente hasta las 4 de la tarde. Y de las 4 de la tarde en adelante, en este momento ya estamos con la deconstrucción de esa serie de proteínas, ya va en descenso. Lo importante de este reloj, que funciona en periodos de 24 horas, es que se han encontrado que existen polimorfismos genéticos que alteran estos ciclos circadianos. Y hay individuos que tienen una alteración, digamos, genética de sus ciclos circadianos, ¿sí? Y de una manera, entre comillas, coincidencial, muchos de estos genes, llamémoslos reloj, también están disregulados en una serie de trastornos psiquiátricos. De manera muy particular, en el espectro autista, igualmente en los pacientes con bipolaridad, depresión, esquizofrenia, hay una asociación de polimorfismos genéticos que disregulan este reloj molecular. Así que el hecho de que los pacientes con el espectro autista o bipolares o depresivos desarrollen con tanta frecuencia un trastorno de insomnio no es una coincidencia. Digamos que son trastornos genéticos que convergen en este tipo de trastornos. Aquí en un poco más de detalle, la manera como se controla nuestro núcleo supraquiasmático, aquí controlado por este Zeitgeber, que es la luz. No quiero pues aburrirlos con los detalles de los núcleos que a nivel hipotalámico son activados por acción de la luz, con liberación de una serie de neurotransmisores. Estos a su vez regulan otros núcleos, a su vez regulan otros núcleos hipotalámicos, o sea que el núcleo supraquiasmático es un conjunto de núcleos que a su vez están emitiendo proyecciones a marcapasos secundarios, no solo dentro del mismo cerebro, sino también en la periferia, alineando todos estos relojes moleculares desde el núcleo supraquiasmático.
Cuando todos estos relojes están alineados, digamos que todo marcha bien, y el tener un ciclo sueño-vigilia apropiado es fundamental para este alineamiento. Como ejemplo de lo importante que es este alineamiento de los relojes centrales con los periféricos, les quiero mencionar que, por ejemplo, la división celular, la mitosis, es mucho más intensa durante la oscuridad, mucho más intensa. No solamente la mitosis de nuestras células de la piel, nuestro tracto gastrointestinal, que son células que se replican muy rápidamente, sino prácticamente casi todas las células de nuestra economía ocurren de manera más veloz durante la oscuridad. Y digamos que esto es muy importante porque cuando estos relojes en cambio están desalineados, el reloj central y los relojes periféricos se desalinean. Y cuando tenemos ciclos sueños-vigilia alterados, con patrones de sueño irregular, con deprivación del sueño, se produce una función fisiológica aberrante en la que, por ejemplo, la división celular empieza a ocurrir más abundantemente durante el día, lo cual no es fisiológico, porque durante el día es cuando tenemos la mayor exposición a la radiación solar, que puede conducir a un riesgo incrementado del daño del DNA. Y como en ese periodo de tiempo normalmente no debería haber tanta mitosis, nos protege del cáncer, por el contrario, un desalineamiento del reloj central con los relojes periféricos nos incrementaría el riesgo de cáncer. Quiero en esta fase de la charla hablar un poco de los dos circuitos que determinan si uno está despierto o está dormido. El circuito de vigilia está aquí representado en color verde, y cuando la señalización de vigilia es fuerte, el sistema en cambio de sueño, representado aquí en azul, está apagado y el cerebro está, digamos, en el modo vigilia. En tanto que en este otro lado de la gráfica vemos cuando el cerebro está en el modo sueño. En el modo sueño el cerebro no está para nada apagado. El sueño es un fenómeno regional que no ocurre de manera uniforme a través del cerebro. Algunas regiones del cerebro siguen estando muy activas, de hecho más activas incluso durante el sueño que durante la vigilia. Una serie de factores integrados que son los ritmos circadianos, de los cuales hemos hablado un poco, el impulso homeostático para dormir, que es la acumulación de adenosina, y la señalización alostática, que se refiere a todo el estímulo medioambiental, determinan en un sistema de switch flip-flop si el que predomina la señalización de vigilia o la señalización de sueño. Si la señalización de vigilia está prendida, inhibe la de sueño, y si es la de sueño la que está activa, a su vez inhibe la señalización de vigilia. Esto es un típico flip-flop switch de un sistema de ingeniería electrónica, así que las regiones promotoras del sueño de la vigilia crean estos circuitos cuya actividad asemeja a este switch flip-flop, y pasamos periódicamente por estos dos estadios. Una mirada un poco más de cerca a la señalización de vigilia nos muestra los núcleos que están activados durante la vigilia. Tenemos el basal forebrain, que a través de acetilcolina activa una serie de regiones en la corteza cerebral para promover la vigilia. El núcleo tuberomamilar contiene los núcleos de las neuronas que producen histamina, y la histamina liberada a nivel de la corteza cerebral como un neurotransmisor es un gran promotor de la vigilia. Igualmente el núcleo del RAFE, productor de serotonina, tiene proyecciones tanto a nivel del cordón espinal como proyecciones a nivel corticales que promueven la vigilia. El locus ceruleus, productor de norepinefrina, igualmente establece conexiones corticales para promover la vigilia. Y pintados en este color púrpura más claro, tenemos el núcleo tegmental laterodorsal y el núcleo tegmental pedúnculo-pontino, que liberan acetilcolina hacia neuronas de relevo talámico. Muy importante también para la promoción de la vigilia. Quiero hablarles de manera muy particular, porque posiblemente es la menos conocida, este otro núcleo de la vigilia, que está ubicado en el hipotálamo lateral. Está construido de solamente 70.000 neuronas. 70.000 neuronas, pues es un chispín en este universo tan complejo que es el cerebro, pero esas 70.000 neuronas en el hipotálamo lateral, que solo fueron descubiertas en el 98, actúan como un promotor central de la vigilia. Todos estos núcleos de vigilia tienen una tendencia a hiperpolarizarse cada 2 a 3 horas, pero por fortuna las neuronas de orexina emiten 2 neuropéptidos conocidos como orexinas.
Otro grupo de investigadores las llamaron hipocretinas, por lo que reciben ambos nombres, orexinas o hipocretinas, y digamos que no dejan que la hiperpolarización entre en acción, permitiendo que podamos pasar por periodos de vigilia de 16, 18 horas. Se proyectan estas neuronas orexinérgicas a todos los centros promotores de excitación, tanto en el tallo cerebral como en el hipotálamo, y refuerzan su actividad. Hoy en día sabemos que la mayor parte de pacientes con narcolepsia tienen un trastorno autoinmune donde hay una destrucción selectiva de las neuronas orexinérgicas. Y todo el cuadro de la narcolepsia nos hace mucho sentido, de cuando se carece de neuronas de orexina, nos representa el papel central que tienen las orexinas como promotoras de un periodo de vigilia prolongado. Las orexinas o hipocretinas no solamente están asociados con los ciclos de sueño-vigilia, estando muy activadas durante la vigilia, sino que en los últimos años venimos aprendiendo que la disregulación de este sistema también está interconectado con ciertos fenómenos de alteración de la gratificación, por lo tanto están interconectados con ciertos trastornos adictivos, con la compulsividad y con un apetito, digamos, voraz. Así que tiene una serie de funciones dentro del sistema nervioso central, pero para lo que aquí nos compete, digamos que el sistema de orexinas, que es evolutivamente bastante conservado, prácticamente en cada animal que duerme, las neuronas de orexina se encuentran, y se encuentran siempre en esta región del hipotálamo lateral, se proyectan al núcleo tuberomamilar, por ejemplo, y activando receptores de orexina de tipo 2, permiten el mantenimiento de la vigilia a través del sistema histaminérgico. Por otro lado, las neuronas de orexina que se proyectan al locus ceruleus activan receptores de orexina de tipo 1, promoviendo la liberación de norepinefrina, manteniendo el estado de vigilia. Y en los demás núcleos, el área tegmental ventral, el núcleo del rafé, el lateral dorsal, el tegmental pedúnculo-pontino, a través de orexina de tipo 1 y 2, y también regulando el núcleo paraventricular, se mantiene, digamos, se mantiene la vigilia. Aquí están los receptores de orexina, tipo 1 y tipo 2, como pueden observar son receptores acoplados a la proteína G, específicamente a la proteína G sub Q, que tienen que ver con un aumento de la síntesis del receptor de glutamato NMDA. Por lo tanto, las orexinas facilitan a su vez que el glutamato pueda incrementar la expresión de los receptores de N-metil de aspartato. Como pueden observar, existen dos tipos de orexina, la orexina A y la orexina B. La orexina A activa ambos receptores, en tanto que la orexina B es selectiva para el receptor de orexina 2. El receptor de orexina 1, mientras esté activado, suprime el desarrollo de sueño REM, en tanto que el receptor de orexina 2 suprime el sueño no REM. Por lo tanto, la activación de ambos tipos de receptores son fundamentales para el mantenimiento de la vigilia. Y como les decía, mientras uno está despierto, hay una tendencia a que este estado se vaya como yendo cada 2 a 3 horas, pero las orexinas vuelven y lo mantienen. Son estabilizadores clave del estado de vigilia. No es del caso pues hablarlo hoy, pero me parece que hay una desigualdad a nivel mundial, porque en los últimos años se han desarrollado una clase de medicamentos hipnosedantes para ayudar a la gente a dormir mejor cuando padece insomnia disorder, que son antagonistas de estos receptores de orexina, y no están disponibles en Colombia, por ejemplo. No han sido sometidos ni siquiera al INVIMA. Son en este momento la clase farmacológica más usada para ayudar a la gente a dormir en Japón, pero por mucho. En Japón prácticamente se ha dejado de lado el uso de benzodiazepinas para manejar el trastorno de insomnio. En los Estados Unidos hay mucho terreno todavía por mejorar, pero los antagonistas de los receptores de orexina están aprobados, al igual que en Australia. Esta es una mirada más íntima a la señalización del sueño. Este núcleo hipotalámico, que es el núcleo preóptico ventrolateral, que funciona a través de los neurotransmisores GABA y galanina, como pueden observar, se proyectan a todos y cada uno de los núcleos de vigilia, empezando por los núcleos orexinérgicos en el hipotálamo lateral. Lo que hacen es hiperpolarizarlos, de tal manera que cuando el VLPO, el núcleo preóptico ventrolateral, toma el comando, otro estado, digamos, neurofisiológico
se adquiere y entramos en el modo sueño. Así que estamos despiertos en este momento, I hope so, y tenemos la activación de estos circuitos cerebrales, pero en la medida en que vamos cayendo dormidos, el núcleo preóptico ventrolateral, el BLPO, empieza entonces a tomar el comando. El sistema finalmente se apodera, digamos, del funcionamiento del sistema nervioso central y caemos en este estado maravilloso que es el sueño. ¿Cómo están los diferentes niveles de neurotransmisores en el cerebro durante las diferentes fases del sueño? Pues miren, GABA y galanina aumenta específicamente en el BLPO de manera dramática, bastante, durante todas las fases del sueño. Mientras estemos dormidos, GABA y galanina aumenta en el BLPO, no en todo el sistema nervioso central, en el núcleo preóptico ventrolateral. Por el contrario, hipocretina, orexina, es muy alto durante la vigilia y cae dramáticamente durante el sueño para volver a subir en el estado de vigilia. Por otro lado, la acetilcolina es un neurotransmisor muy extraño porque es alto durante la vigilia, pero él cae durante el sueño no REM, pero vuelve y sube durante el sueño REM para luego volver a caer en la fase no REM. El resto de monoaminas, dopamina, norepinefrina, serotonina, histamina, altas durante la vigilia, caen durante el sueño REM a su nivel más bajo y suben, aunque no tanto como en la vigilia, durante el sueño no REM. La higiene del sueño es este término que se ha acuñado para referirse a cuáles son los hábitos de vida saludable que permiten este pasaje saludable por los ciclos de sueño-vigilia. Si queremos adquirir sueño, hay que evitar estimulantes. Y digamos que el primer estimulante que tenemos en nuestra sociedad moderna son los aparatos electrónicos. Lo peor que puede hacer un individuo, sobre todo cuando padece de trastorno de insomnio, porque ya sé que hay gente que le tocó un sistema de sueño muy bueno y digamos que se duerme cuidando un tigre, por decirlo pues de alguna forma, pues los pacientes que padecen de trastorno de insomnio, y la otra cuestión es que aunque uno no padezca de trastorno de insomnio, dale que te pego todos los días lesionando estos circuitos, van ocasionando a largo plazo el trastorno. Y llevarse celulares a la cama, textear, chatear, la computadora, sobre todo la luz azul, digamos, es un enemigo completamente de la activación de los circuitos de sueño. Por otro lado, se necesita durante el tiempo de sueño una habitación oscura. La oscuridad es necesaria para un buen dormir, sobre todo pues en los que tienen una, digamos, predisposición, una vulnerabilidad a desarrollar insomnia disorder, porque ya sé yo que alguien podrá decir, bueno, puede haber la luz más intensa en una discoteca y yo me puedo dormir, bueno, pero para los individuos que padecen de insomnio, una habitación oscura es fundamental, con una temperatura apropiada y evitar una serie de perturbaciones. Perdón por poner pues un perrito, pero porque lo más frecuente hoy en día es la música pues a todo volumen, en vecindarios pues apiñados, donde no se respeta el sueño de los vecinos. En tanto que durante la vigilia, y eso es parte de la higiene del sueño, hay que promover la actividad física, hay que promover la actividad intelectual, mantenernos tanto física como intelectualmente lo más activos posibles durante la vigilia, es parte, digamos, de esta higiene. Y en esta fase, pues de manera muy breve, pues por la brevedad del tiempo, podríamos, digamos, hablar largo y tendido de las implicaciones clínicas que tiene la deprivación del sueño. El insomnio se asocia con resultados muy negativos para la salud, no solamente la salud cardiovascular, sino también metabólica, con una aceleración de los trastornos neurocognitivos, de los trastornos psiquiátricos, con un aumento de los trastornos inmunológicos y aumentando la carga de muchas enfermedades. El pobre sueño se asocia con un incremento del riesgo de caídas, de accidentes de tráfico, ¿sí? Ser más pronos a cometer errores, incrementa el riesgo suicida, el abuso de no tienen arreglo. Loco, es que el loco ya no medio se controla, pero eso no se alivia nunca. Y para poner en modo mute, please, aquí para mencionar que las consecuencias de un sueño nocturno alterado incluyen, entre otros, y aquí he puesto una residente, porque creo que es una de las cosas que
que tenemos que mejorar en nuestro proceso educativo, mejorar la calidad del sueño de los estudiantes de medicina, de los residentes y obviamente también de la comunidad médica. Durante esta deprivación del sueño hay una tremenda disminución del sueño delta, una reducción del sueño REM y un incremento del arousal, los despertares en el sueño REM, lo cual resulta en un déficit de sueño crónico con consecuencias diurnas de cansancio y severos problemas cognitivos. Este es un estudio muy interesante que lo quise traer a colación, donde nos muestra cómo la ejecutoria cognitiva está grandemente alterada. Este es un experimento en que luego se utilizó un algoritmo matemático para definir cuál era la ejecutoria de los individuos que fueron sometidos a un experimento en el que durante 5 días solamente se les permitía dormir 4 horas y se les despertaba, pasando luego 20 horas despiertos, esto durante 5 días consecutivos. La ejecutoria en esta dirección es mejor, esta era la ejecutoria antes del inicio del estudio, y miren cómo a medida que incrementaba el día 2 hasta el 5, la ejecutoria cognitiva se iba empeorando. Ahora, del 5º al 6º día a los individuos se les permitió que permanecieran 10 horas en la cama para dormir y 4 horitas despierto. Obsérvese cómo en un día mejoró, aunque no se recuperó totalmente, la ejecutoria cognitiva, para luego volver a caer en otros 5 días en el cual solo se les permitía 4 horas de sueño con 20 horas de vigilia durante 5 días consecutivos. Y aquí en el modelo matemático se ha predicho que la ejecutoria cognitiva no solamente empeora los niveles previos, sino que se hace aún peor. O sea, hay alguna recuperación cuando se restaura el sueño, aunque no retorna a los niveles basales, y luego la ejecutoria cognitiva día tras día se puede ir haciendo peor y peor. Aquí para mencionar que la disrupción del sueño altera de manera notable pues, los patrones circadianos, como hemos visto, y esto afecta mecanismos fisiológicos que están grandemente interconectados con los procesos circadianos. Es decir, aquí es donde viene nuestro grave problema y lo que como comunidad médica, y más una comunidad médica como esta que está pensando en mejorar calidad de vida, una transmisión de conocimiento fundamental es que el sueño que necesita este alineamiento de ciclos circadianos con el impulso homeostático para dormir, cuando se disrumpe, igualmente esto afecta a una serie de mecanismos fisiológicos que están interconectados con los procesos circadianos. Y esto incluye el sistema endocrino, el metabolismo, la función del tejido adiposo, la resistencia a la acción de la insulina, el nivel de ingesta de alimentos, la salud de la flora intestinal, donde de manera muy tremenda la alteración de los ritmos circadianos produce una disbiosis y una alteración notoria del sistema inmunológico. Así que el costo y las consecuencias de los trastornos del sueño vigilia son increíbles. Si el propósito del sueño es la potenciación sináptica y durante el sueño es que de hecho las dendritas que interconectan neuronas y que generan y que conectan circuitos funciona de manera más intensa y se ramifican aún más durante el sueño, de tal suerte que un sueño pobre o un sueño insalubre no nos extraña que esté interconectado con trastornos psiquiátricos. Sabemos hoy en día que los trastornos psiquiátricos son trastornos de circuitos cerebrales que posiblemente están altamente afectados por esta afectación del ciclo sueño-vigilia. Igualmente se altera la inmunidad, se aumenta la propensión a trastornos neurológicos de tipo Alzheimer y el desarrollo de enfermedad crónica. De hecho, hay estudios que han sido presentados recientemente que documentan que pacientes con un trastorno de insomnio crónico son más susceptibles a desarrollar dolor postquirúrgico persistente. Por otro lado, los costos económicos, la ausencia laboral, la pérdida de la productividad, que es lo que hoy en día llamamos presentismo. Es el individuo que asiste al trabajo y todo, pero no funciona, eso es presentismo, y un aumento de los accidentes laborales, de los accidentes mecánicos. Una disfunción endocrinológica, un aumento de la propensión al cáncer y trastornos cardiometabólicos, con desarrollo mayor
susceptibilidad al desarrollo de diabetes, enfermedad cardíaca y stroke. El insomnio, que dura de 3 a 5 años, multiplica por 4 el riesgo de desarrollar depresión mayor, multiplica por 2 el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad de muy diversa índole y multiplica por 7 la vulnerabilidad a desarrollar trastornos de uso de sustancias. Cuando se altera el ciclo sueño-vigilia, de manera crónica se disminuye la leptina, se incrementa la grelina. Como sabemos, la grelina es una hormona que incrementa, se produce a nivel gástrico e incrementa notoriamente el apetito. Y la alteración del ciclo sueño-vigilia produce una notoria disbiosis de la microbiota intestinal, todo lo cual está interconectado con el mayor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. La deprivación del sueño crónica se asocia entonces con estos trastornos metabólicos, obesidad, diabetes. Los individuos con insomnio crónico tienen una capacidad alterada para perder peso cuando se modifica el estilo de vida. La capacidad para perder peso está grandemente afectada en individuos que tienen insomnio crónico. El cambio de turnos se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, obesidad y diabetes tipo 2. La prevalencia de enfermedad cardiovascular es más alta en otro trastorno del sueño, que es muy importante hablarlo, que es el síndrome de piernas inquietas, una patología no tan infrecuente que es necesario diagnosticar. 83% de los pacientes con hipertensión resistente a fármacos tienen apnea obstructiva del sueño, 28% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen apnea obstructiva del sueño, 77% de los obesos tienen apnea obstructiva, y la obesidad es un factor de riesgo a su vez para que el insomnio se torne crónico. Esto es un resumen de una serie pues, de estudios que nos han demostrado las consecuencias cardiometabólicas de un pobre dormir. Muchas hormonas están involucrados en el metabolismo, sobre todo grelina y leptina, que exhiben esta oscilación circadiana, porque muchas de estas hormonas están reguladas por la manera como están expresados los factores de transcripción y los genes de estos relojes moleculares. Así que el disrumpir estos ciclos sueño-vigilia se asocia con estas disrupciones de estas hormonas. Los polimorfismos de clock, que es uno de los factores de transcripción, se asocian a su vez, independientemente del insomnio, con un riesgo incrementado de obesidad y síndrome metabólico. Y los polimorfismos de BMAL1 se asocian con susceptibilidad a hipertensión y diabetes tipo 2, de tal manera que el preservar el funcionamiento de estos factores de transcripción que se construyen y se deconstruyen es una parte fundamental de nuestra salud. Y cuando hay polimorfismos genéticos de estos factores de transcripción, no solamente se altera de manera primaria el ciclo sueño-vigilia, sino que aumenta la susceptibilidad a una serie de condiciones cardiovasculares y metabólicas. El cáncer es otra patología que se ha estudiado grandemente en relación con los ritmos circadianos, y para hacer el cuento bien corto, a pesar de que es un cuento tan absolutamente largo, pues digamos que hay una evidencia de que los trabajadores que tienen que cambiar de turnos tienen una incidencia más alta de cáncer. Hay varios genes del ciclo celular que están regulados por genes de reloj molecular. El PER, por ejemplo, interactúa con proteínas que están envueltas en la respuesta del daño al DNA. Sabemos que la respuesta al daño del DNA es un factor de protección para el cáncer, que requiere para poder corregir los daños al DNA. Y polimorfismos del PER o la alteración de PER, que es uno de los factores de transcripción, está alterado con la deprivación del sueño y aumenta la vulnerabilidad a que no se repare el DNA, aumentando el desarrollo de cáncer. El daño del DNA puede también actuar como un safeguard, de acuerdo a estudios pues, recientes, y como les mencionaba anteriormente, el ciclo celular y los ritmos circadianos están sincronizados, de tal manera que una replicación del DNA que ocurre durante las horas de la noche nos evita que nos expongamos que durante la exposición a la luz solar esa replicación del DNA sea más baja, pero cuando hay una alteración de los ciclos circadianos, precisamente la replicación del DNA está ocurriendo
en el momento en que nos exponemos a la luz solar, incrementando de alguna manera el riesgo de cáncer. Igualmente el sistema inmunológico, esto sería un tema larguísimo para discutir, tiene que ver mucho con la regulación de los ciclos circadianos, tanto el sistema inmunadaptativo como innato, y tenemos de una manera mucho más clara la manera como el reloj molecular está ligado con diferentes factores nutricionales y por qué razón la alteración del ciclo circadiano se asocia con tasas más altas de obesidad. Para ir terminando, existe esta curva esta U que nos demuestra que menos de 6 horas de sueño de manera crónica, pero de manera increíble, también más de 9 horas de sueño de manera crónica incrementan la mortalidad. Igualmente la mortalidad está incrementada en la medida en que los síntomas de insomnio sean más intensos y con combinación de muchos síntomas. 3 o más síntomas de insomnio, alterando no solo la latencia, sino también fragmentando el sueño con despertares en la mañana muy tempranos, son los que producen las mayores tasas de mortalidad. Y las alteraciones de sueño vigilia en estudios metaanalíticos se asocian pues con mayor riesgo de injurias relacionadas al trabajo. Se podría dejar para otra ocasión que habláramos de la necesidad del sueño para la plasticidad sináptica y quisiéramos entonces una reflexión de la interconexión, que posiblemente la más intensa de todas, que hay entre la alteración del ciclo sueño-vigilia y el insomnio crónico con una de las patologías, que no sé ustedes, pero a mí me da mucho miedo, que es el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer cada vez descubrimos más estos links que lo conectan con una severa alteración de los ritmos circadianos y creo que lo estamos empezando a comprender de una manera bastante intensa. Y eso podría mejorar grandemente la prevalencia de enfermedad de Alzheimer si lográramos controlar de una manera más apropiada este prevalente trastorno. Pero quisiera pues terminar y dejarlo solo con la reflexión de que entonces el sueño es un fenómeno muy complejo. La disrupción del sueño produce consecuencias increíbles para nuestra salud global, no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud emocional, y de manera muy importante para una de las cosas que necesitamos en nuestro trabajo, que es la salud cognitiva. Muchas gracias. No, no sé si me escuchan, Luis, muchas gracias. Yo quisiera pues escuchar a los doctores que nos acompañan, la gente que nos acompañan en sus preguntas, pero inicialmente pues quiero hacer una reflexión yo también. Definitivamente yo creo que esos últimos puntos que nos diste y varios de los puntos de conexión nos traen clarísimamente la necesidad de atender el asunto del sueño como una prioridad. Y decías una cosa muy importante, nos han enseñado y nos insisten en medicina y en ciencias de la salud que la deprivación de sueño es como que la cuota que tenemos, parte de la cuota que tenemos que pagar por hacer este trabajo. Y yo pienso que nada más equivocado. Una reflexión que yo traigo, y la he pensado varias veces, es ¿qué se va a hacer en términos incluso de cambios en leyes, en procedimientos, en principios de salud pública para proteger entonces el sueño de la gente que trabaja en el área de la salud? Después de esta evidencia tan abrumadora no queda pues como la menor duda. Muchas gracias, pues la ilustración buenísima, yo sabía que esto era una cosa pues muy profunda y que no podría hablar un montón de tiempo de esto, pero quisiéramos pues escuchar algún otro comentario de la honorable audiencia. ¿Alguno de los doctores que nos acompañan? Sí, ¿Sí, doctor? Doctor Mejía, muchísimas gracias por tan excelente presentación de una manera tan bien documentada y tan bien soportada. Es lo que se trata con esto de que esto de medicina de estilo de vida, ante todo, tenga una fundamentación académica muy bien hecha y no cosas que a través de mitos, a través de la historia o se ha creído, sino que sea bien fundamentado. Yo le iba a hacer una pregunta, particularmente los anestesiólogos nos vemos abocados a
dormir de día, a dormir al día siguiente después de los turnos. ¿Qué observaciones puede hacer usted con respecto a eso? A veces es difícil pues el anestesiólogo, algunos, pues continúan al otro día y vienen a dormir por la tarde del día siguiente, pero otros pues trabajan todo el día a la noche y al otro día descansan, pero en horas del día. No sé qué observación. Desafortunadamente yo me tuve que abandonar un rato la charla, pero no sé si se hablaría de eso, pero quisiera oír su opinión. Gracias, doctor, por su pregunta y por sus comentarios. Pues hablamos muy someramente del shift work, de los individuos que tienen que trabajar haciendo turnos y cambiando. Lo tocamos de una manera muy superficial, pero creo que hoy en día tenemos bastante evidencia y eso podría, digamos, ser otra charla también de estilo de vida, de cómo los individuos que les toca trabajar de esta manera, cómo pueden estar afectados y qué medidas podrían tomarse para disminuir los riesgos. Pero evidentemente hay muchos riesgos. El hacer este cambio se sabe que produce este esquema de sueño-vigilia tan supremamente cambiante que va produciendo microlesiones a nivel molecular en los circuitos de sueño-vigilia. Si usted es un individuo que le tocó genéticamente estar bastante protegido, digamos, posiblemente esas microlesiones no lleguen a expresarse clínicamente en una serie de trastornos físicos, emocionales y cognitivos, pero los individuos que tienen vulnerabilidad, el tener este chip work les acelera de manera dramática el desarrollo no solamente de una alteración del sueño, de un trastorno del sueño, sino que les acelera el desarrollo de enfermedad cardiovascular, de obesidad, de diabetes mellitus tipo 2 y de cáncer. O sea, los chip workers son una población de alto riesgo de enfermar y morir de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neoplásicas. Eso está supremamente bien documentado. Así que, y creo que debería tratarse en las legislaciones como una enfermedad laboral, como enfermedades laborales. De hecho, le quiero comentar que la Academia Americana de Medicina del Sueño está haciendo presión a nivel del Congreso para que en poblaciones como las de los anestesiólogos, el desarrollo de estas condiciones sean consideradas enfermedades laborales. Ya sé que eso es un largo proceso porque el llegar a esas enfermedades puede ser por diferentes rutas, pero la evidencia es tan absolutamente abrumadora. La medicina basada en evidencia alrededor de este tema es tan absolutamente potente que digamos, no va a haber de otra. La otra cuestión para la cual hay una alta interconexión en los shift workers que tienen a la larga un trastorno de los ritmos circadianos, se aumenta en la edad más avanzada el desarrollo de enfermedades neurocognitivas, porque la deprivación del sueño y las alteraciones de los ciclos circadianos producen un fenómeno de neuroinflamación de bajo grado. Es una neuroinflamación de bajo grado que va haciendo su mella y va acelerando el desarrollo de procesos degenerativos y está altamente interconectado con el desarrollo de patologías como la demencia de tipo Alzheimer. Así que gracias, doctor, por su pregunta y en otra ocasión se podría desarrollar algo mucho más profundo que muestre la evidencia de todo lo que ahora de manera pues muy breve le estoy mencionando. Muchísimas gracias. Luis, si te fijas, por favor, en el chat, que a ver si creo que hay una pregunta del doctor Villa. Hola. Sí, por aquí observo el doctor Carlos Alberto Villa Escobar pregunta, ¿qué se le puede ofrecer a quien ya depende crónicamente de benzodiazepinas o sopiclona u otros medicamentos inductores del sueño, quienes ya se consideran adictos crónicos a estos medicamentos? Pues doctor, aunque muchísimas gracias por su pregunta y aunque el objetivo de esta charla no era entrar en este terreno que es uno de los que más me gusta, que es el potencial pues, tratamiento
no farmacológico y farmacológico de los trastornos del sueño, creo que lo estamos haciendo fatal de fatal, porque los medicamentos que en la actualidad estamos utilizando no son los más, no son apropiados. Hoy en día, entendiendo mejor el mecanismo de acción de las benzodiazepinas y también de las drogas Z, que como recordamos es sopiclona, solpidem, aunque no son benzodiazepinas, químicamente no son benzodiazepinas, al final tienen el mismo mecanismo de acción, porque son moduladores alostéricos positivos de los receptores GABA-A, aunque un poco más selectivos por las unidades de tipo 1, pero no dejan de ser agentes agonistas GABAérgicos. Además de esta, ¿qué hacer con estos individuos que ya son adictos a estos medicamentos? Creo que ya se ha cometido un gravísimo error. Hacer un proceso de detoxificación es supremamente complejo y sobre todo, por ejemplo, en Colombia, donde no existen otras alternativas terapéuticas de tipo farmacológico, si le retiramos la benzodiazepina y el paciente continúa con el trastorno de insomnio crónico, entonces, ¿qué más le ofrecemos? En ese sentido, yo creo que a la comunidad de médicos primarios, los médicos generales, también los médicos internistas, en fin, deberían ser mejor educados en las escuelas de medicina sobre los trastornos del sueño. Es una deficiencia en los currículums de las escuelas de medicina el que no se preste una atención a esta parte tan fundamental de la salud de enfermedad. Y por esa razón, en la actualidad, el manejo de los pacientes que duermen mal es pésimo. Lo único que el médico encuentra para ofrecer es zumbarle, literalmente, pues en buen puertorriqueño, una benzodiazepina o una droga Z. Y lo estamos haciendo fatal de fatal. Posiblemente el hecho de que eduquemos mejor a la comunidad médica respecto a que existen otras alternativas que se están generando en otras áreas de nuestro planeta, podrían hacer presión a los gobiernos a que incluyeran en los formularios y aprobaran en otros países este tipo de medicamentos, que por qué razón tienen que ser solamente para el llamado primer mundo. Las compañías farmacéuticas que están desarrollando los DORA, que son los Dual Orexin Receptor Antagonists, que son los antagonistas de los receptores de orexina, que están revolucionando el manejo del insomnio. Esa sería, digamos, la solución a la pregunta que usted me hace. Eso es lo que en la actualidad los médicos especialistas en sueño, a las que les llegan estos adictos crónicos a benzodiazepinas y que continúan con insomnio, después de la detoxificación, eso es lo que están ofreciendo, antagonistas de los receptores de orexina. En la medida en que nuestro conocimiento, nuestro nivel académico sobre la ciencia del sueño mejore, eso es una presión para los sistemas de salud pública, a que de la misma manera como aprueban medicamentos para el cáncer, para otra serie de trastornos, también se aprueben estos medicamentos, pero precisamente la falta de consideración de que el sueño es algo fundamental para la salud misma, que la gente dice, mire, el insomnio es un síntoma, pues entonces no vamos a estar aprobando aquí tratamientos para tratar un síntoma. Es que el insomnio crónico no es un síntoma, es una enfermedad en su derecho propio. Dice el doctor Edgar Vidal que quiere hacer una pregunta. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué pena que estoy en el quirófano y no así logro activar la cámara acá. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Buenas noches para todos. Yo soy anestesiólogo. Hace como un año más o menos, a nivel personal. ¿Aló? ¿Se escucha? Se fue por un momentito como la voz. Entró como Sí, en fase REM. Sí, entonces hace como un año más o menos me diagnosticaron una cefalea hípnica, una neuróloga, y me dio un tratamiento con litio, no mejoré. Y pues yo seguí automedicándome con melatonina 5 a 10 miligramos, y vamos que para dormir más de 6 horas es difícil. Entonces incluso regulé mis temas de la luz azul, regulé también el tema de, pues, no sé, los líquidos, el ejercicio en la noche, la comida con azúcar, pero pues, no consigo, y de hecho dejé de ver a la neuróloga y había cambiado con otro y no, pues, porque no me mandaban cosas como la gabapentina, que me puso peor. Entonces, no sé,
aproveché este espacio como para preguntarle qué recomienda, pues no sé. Pues gracias, doctor Vidal. De hecho, Marta, yo veo que a la luz de muchas preguntas del tratamiento, de verdad que me pongo a las órdenes para dar una conferencia específicamente dirigida a tocar el tema del tratamiento farmacológico moderno de los trastornos del sueño. Qué Porque bueno. creo que hay que hacer una narrativa mucho más intensa para poder entender a mayor profundidad este asunto. Para empezar, doctor, la melatonina, en la actualidad no sabemos muy bien la dosis que deba utilizarse de melatonina, como melatonina, ¿no? Ahora, tenemos un producto que es el Ramelteón, que es un agonista del receptor de melatonina, que sí está bien estudiado a nivel farmacocinético y que sabemos especialmente de manera específica cuál es la dosis, ¿sí?, que el paciente debe recibir. Pero la melatonina solamente es útil, doctor, para mejorar el inicio del sueño, ¿sí? La melatonina arranca el sueño, pero no lo mantiene. De tal manera Sí, que eso pasa, claro. desde el punto de vista farmacológico, ni la melatonina ni el Ramelteón, a ninguna de las dosis va a tener ninguna efectividad en el proceso de mantenimiento del sueño, ¿sí? Exacto. Para empezar. Por otro lado, me gusta mucho su pregunta porque los medicamentos que ayudan a dormir podrían, en este sentido, ser divididos en medicamentos que ayudan a iniciar el sueño o a mantenerlo o a ambos, ¿sí? En ese sentido, los agonistas del receptor, los antagonistas de los receptores de orexina son importantes tanto para mejorar el inicio como la latencia, tanto mejorar la latencia como evitar la fragmentación del sueño, y están empezando de hecho a ser utilizados de manera off-label porque no tienen esa indicación en este tipo de cefaleas, y mejoran grandemente a los pacientes y les mejoran grandemente sus ciclos de sueño vigilia. Pero en Colombia, ante la ausencia pues, de los DORA todavía, digamos que hay una opción que no sé si se puede considerar, por lo menos en Estados Unidos está aprobada por la FDA, que es la doxepina. Doxepina es un antidepresivo tricíclico, pero a dosis de menos de 6 miligramos diarios, en dosis de 3 a 6 miligramos, que en realidad son dosis muy bajas. Se comporta solamente como un antagonista histaminérgico y tiene una gran utilidad en mejorar el mantenimiento del sueño, la doxepina. Con una vida media que no sobrepasa 6-7 horas. Así que los efectos residuales, que son los que más preocupan y más en un profesional, pues... La dependencia. Y el asunto es, no produce efectos residuales al día siguiente y no es un medicamento bajo ningún punto de vista adictivo. No produce dependencia, es una sustancia regulada. Así que yo sinceramente pienso que doxepina, a una dosis menor de 6 miligramos, porque por encima de 6 miligramos empieza a tener un comportamiento como cualquier tricíclico, inhibiendo la recaptación de norepinefrina, de serotonina, alterando canales de sodio, aumentando a dosis más alta la cardiotoxicidad, etcétera. Pero a dosis por debajo de 6 miligramos es un hipnosedante que es bastante seguro desde el punto de vista de no producir dependencia y bastante seguro desde el punto de vista de tener una gran reducción de los efectos residuales. Doxepina, excelente. ¿Es con prescripción médica? No, porque no es una sustancia controlada. Es un tricíclico y se consigue, digamos, libremente. En Estados Unidos, por supuesto, todos los medicamentos necesitan una receta, pero no es una droga que necesite ser prescrita con el código de la DEA. Uy, súper su consejo, súper. Muy amable. Pues a usted, doctor, por preguntarme. Y de hecho, si en otra ocasión pues hablamos del tratamiento farmacológico, pues podríamos, y más con un grupo de anestesiólogos, porque sería de doble vía el aprendizaje. Yo quiero aprender evidentemente mucho de ustedes, pero a lo mejor yo puedo enseñarles algo en cuanto a los tratamientos modernos del insomnio y de otros trastornos del sueño. Excelente, muy amable. Gracias. Gracias.
Pues Luis, qué bueno. Yo digo que son temas de mucha seriedad, de mucha complejidad, que involucran muchos aspectos y yo creo que ahí te lo habíamos puesto en el chat, definitivamente yo creo que ese es un tema que hay que continuar la discusión en la aproximación farmacológica, así que lo conversaremos porque seguro que te aceptamos la oferta, eso está muy, muy importante. Así que yo sé que de aquí nos podríamos quedar un montón porque realmente eso es un tema impresionante, ahí nos dejaste pues un montón de cosas para pensar. Yo quisiera, tal vez en aras del tiempo, invitar a los compañeros a ver si tienen alguna última pregunta que quisieran acercarse al doctor en este momento. O unas palabras de cierre. Luis, que nos digas cuál sería tu digamos, frase, tu recomendación, digamos, más crítica para todos nosotros y particularmente con los riesgos que has mencionado en cómo cuidarnos. ¿Cuál sería el próximo paso práctico que deberíamos todos implementar en cada una de nuestras rutinas de vida? Pues yo creo, Marta, que no solamente a nivel personal, sino también como comunidad médica que velamos por la salud pues, de nuestros congéneres humanos, tenemos que diseminar todo este conocimiento que está supremamente bien documentado, pero que aún no se ha hecho la diseminación apropiada para que no solo nosotros, sino la sociedad en general aprenda de que con la misma delicadeza que hoy en día aprendemos a regular, porque creo que lo estamos haciendo mejor, nuestras dietas, nuestro estilo de vida en cuanto al comer, que obviamente hay room for improvement, pero hay una mayor concienciación al respecto, pero que hablásemos mucho más frecuentemente de lo importante que es el sueño en cualquier programa de calidad de vida. En cualquier programa que involucre mejorar la calidad de vida de los seres humanos, el sueño tiene que ser un tema central. De hecho, celebro mucho que hay muchas guías de manejo que en la actualidad empiezan a incluir, por ejemplo, las guías de diabetes que han salido ahora, incluyen que para el paciente con diabetes mellitus tener un buen control de la enfermedad, dice las guías, hay que asegurarse que el paciente duerma mínimo 6 horas por la noche. Aparece por primera vez en un trastorno como la diabetes que se le preste atención al sueño. Y así va a seguir ocurriendo para una serie de trastornos. Para mí, lo más impresionante es toda esta evidencia tan abrumadora que se nos está generando respecto a la alteración que hay en enfermedad de Alzheimer del sueño y cómo un sueño inapropiado que se acumula durante varios años es uno de los factores que más presiona y no entendemos cómo no nos habíamos dado cuenta de ello antes, cómo presiona para que se desarrolle esta enfermedad. Igualmente en la fibromialgia, ¿sí? Así que esa sería mi reflexión, que desde los currículos de las escuelas de medicina hagamos presión a nivel de política pública para que cada vez haya una mayor educación de la sociedad sobre lo importante que es el buen dormir y que no dejemos de dormir de manera tan fácil, un día sí, otro también. La gente no valora el sueño, de hecho cree que está perdiendo el tiempo, sabiendo que está cumpliendo una de las funciones más importantes para el mantenimiento de la salud. Hola, Doc. Qué pena una pregunta. El Expand viene de 50 miligramos. Usted me había dicho que de 3 a 6, menos de 6. Lo cual quiere decir que entonces la doxepina en Colombia no viene en la dosificación que aprobó la FDA para el manejo del insomnio. Porque en Estados Unidos para el manejo del insomnio lo tenemos a la dosis de 3 y 6 miligramos, que es una dosis muy por debajo de la que utilizamos como antidepresivo. O sea, mejor dicho, la corto en pedacitos. ¿En cuántos? Como en... Sí, va a tocar. Va a tocar. Sí, yo le hago. Muy amable. Bueno, doctor. Pues Luis, de nuevo, pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener una parte 2 con seguridad.
en esta parte, porque ya sabemos que se nos abrieron un montón de caminos aquí de curiosidad y de importancia, pues necesitamos entender esto bien. Ya con lo que nos acabas de contar, por ejemplo, de diabetes, y eso es una cosa, lo que hemos menospreciado, digamos, hemos ignorado, más bien, esta parte como parte integral del autocuidado. Así que una vez más, muchas gracias, nos ilustraste muy bien, todo muy claro, pues yo les dije a los compañeros, es un favorito los estudiantes, ya saben por qué, ¿cierto? Así que muchísimas gracias. Entonces aquí nos seguimos viendo. Nosotros vamos a agradecer también a los participantes que nos hagan llegar cualquier comentario, retroalimentación y sus preguntas adicionales. Y entonces seguimos en comunicación. El material que el doctor discutió estaba disponible, no lo había enviado. Y nuevamente para los que no lo tienen, pues se lo haremos llegar. Para que ustedes tengan pues esta información y unas buenas referencias que les sirvan de base para continuar el estudio de este tema pues tan importante. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que pronto nos veamos por aquí para seguir otra de estas discusiones tan chéveres. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Mil gracias. A ustedes con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.